Hoy vamos a hablar de una de las llamadas más angustiosas que el sistema de emergencias de Estados Unidos ha registrado. Una joven madre fue secuestrada a plena luz del día, en su propia casa. Pero lo que el agresor no imaginaba era que ella lograría hacer algo casi imposible. En medio de esa situación extrema, con el hombre que la había retenido a pocos metros de distancia, Denise Amber Lee logró tomar un teléfono y marcar al 911. Durante varios minutos, mientras fingía conversar con él, trató de dejar pistas, nombres, calles, fragmentos de información que pudieran ayudar a alguien a encontrarla. Era una carrera contra el tiempo, porque cada segundo de esa llamada podía significar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer para siempre. Y lo más impactante es que esa llamada realmente cambió todo, pero no de la forma que nadie esperaba. Antes de que todo esto ocurriera, Denise Amber Lee llevaba una vida sencilla. Había nacido el 6 de agosto de 1986 en Englewood, una pequeña ciudad costera del estado de Florida, en Estados Unidos. Era la hija del medio de 3 hermanos, y creció en una familia conocida por su cercanía y sus valores. Su padre, Rick, trabajaba como sargento en la oficina del sheriff del condado de Charlotte, un hombre con muchos años de servicio en la policía. Su madre, Sue, dedicaba gran parte de su tiempo al hogar, aunque ocasionalmente trabajaba como secretaria. Quienes conocían a Denise desde pequeña la recuerdan como una niña alegre. Tenía una forma muy natural de preocuparse por los demás. Si veía un animal abandonado, quería ayudarlo. Si una compañera de escuela estaba triste, Denise era la primera en acercarse. Ese rasgo de empatía la acompañó durante toda su vida. En la escuela secundaria Lemon Bay High School, Denise no era la persona más ruidosa del salón. Era más bien tranquila, enfocada en sus estudios y respetada por profesores y compañeros. Se graduó con honores en 2004, algo que llenó de orgullo a sus padres. En ese momento, imaginaba un futuro estudiando algo relacionado con el cuidado de las personas. Pensaba en educación infantil o enfermería. Quería hacer algo que realmente ayudara a otros. Pero el rumbo de su vida tomaría otro camino. Durante sus años de secundaria, conoció a Nathan Lee. Nathan era, en muchos sentidos, su opuesto. Era más sociable, atlético y bastante conocido entre los estudiantes. Sin embargo, entre los dos surgió una conexión inesperada. Fue Denise quien dio el primer paso. A pesar de su timidez, lo invitó a salir. Nathan aceptó. Después de aquella primera cita, ocurrió algo que Denise recordaría siempre. Nathan le regaló un anillo muy sencillo. No era una joya costosa. Era un pequeño anillo plateado con forma de corazón, comprado en una tienda del centro comercial. Pero para Denise tenía un significado enorme. Lo usó todos los días. No se lo quitaba ni para dormir, ni siquiera para ducharse. Era un símbolo de la relación que estaban construyendo. Con el tiempo, esa relación se volvió más seria, y siendo todavía muy jóvenes, decidieron casarse. La boda ocurrió el 20 de agosto de 2005. Denise tenía apenas 19 años, y Nathan 20. No fue una celebración lujosa. Fue una boda sencilla, rodeada de familiares y amigos cercanos, pero para ellos era el inicio de la vida que soñaban. Como ocurre con muchas parejas jóvenes, los primeros años no fueron fáciles. Había facturas que pagar, trabajos inestables y muchas responsabilidades nuevas. Nathan trabajaba leyendo medidores eléctricos y además realizaba pequeños trabajos en construcción y jardinería para aumentar los ingresos. Denise trabajó durante un tiempo en tiendas minoristas, pero su mayor deseo era formar una familia. Ese sueño se cumplió en 2006 con el nacimiento de su primer hijo, Noah Alan Lee.
Desde el momento en que lo tuvo en brazos, la maternidad se convirtió en el centro de su vida. Para Denise, cuidar de su hijo no era una obligación, era un privilegio. Nathan trabajaba largas horas fuera de casa, por lo que Denise pasaba la mayor parte del tiempo con el pequeño. Un año después, en julio de 2007, la familia creció nuevamente. Nació su segundo hijo, Adam Michael Lee. Ahora, Denise tenía dos niños muy pequeños bajo su cuidado. Uno de ellos apenas comenzaba a caminar. El otro todavía era un bebé. Para muchas personas eso habría sido abrumador, pero quienes la conocían decían que Denise parecía feliz, muy feliz. La familia vivía en un apartamento modesto en Northport, una ciudad ubicada en la costa del Golfo de Florida, aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Tampa. El lugar no era grande. Tenía 2 habitaciones, una cocina pequeña y una sala sencilla. Pero Denise hacía todo lo posible para convertirlo en un hogar cálido. Los vecinos la veían con frecuencia, a veces empujando el columpio de uno de los niños en el patio mientras sostenía al otro en brazos. Siempre saludaba, siempre sonreía. Era el tipo de vecina que recogía el correo de otros cuando salían de viaje. La ciudad de Northport, en ese momento, era conocida por ser tranquila. Muchas familias jóvenes se mudaban allí buscando una vida más estable, casas accesibles, escuelas cercanas, un ambiente familiar. Pero a comienzos de 2008, el país atravesaba una fuerte crisis económica. Muchas familias estaban enfrentando dificultades financieras. Aún así, para Denise y Nathan, el futuro seguía teniendo esperanza. Ellos hablaban de comprar una casa algún día, de ver crecer a sus hijos, incluso de tener más niños. Denise también soñaba con volver a estudiar cuando la situación económica mejorara. Tal vez educación infantil, tal vez algo relacionado con el cuidado de niños, porque para ella ayudar a otros siempre había sido importante. Nada hacía pensar que esa vida tranquila estaba a punto de romperse. El 17 de enero de 2008 comenzó como cualquier otro día. Era una mañana agradable de invierno en Florida. Nathan se levantó temprano para ir a trabajar. Antes de salir, besó a su esposa y a sus 2 hijos, y alrededor de las 6:30 de la mañana salió de casa. Denise despertó poco después. Los niños también. La rutina del día comenzó como tantas otras veces, pero en algún momento de esa mañana, algo empezó a cambiar. Algo que nadie en ese vecindario tranquilo habría imaginado. Y lo que ocurrió a partir de ese momento terminaría convirtiéndose en uno de los casos más impactantes relacionados con una llamada al 911 en la historia de Estados Unidos. Aquella mañana del 17 de enero de 2008 comenzó con la misma rutina que Denise Amber Lee conocía bien. 2 niños pequeños, un apartamento modesto y un día entero por delante para cuidarlos. Después de que Nathan se marchara al trabajo, la casa quedó en silencio por unos minutos. El tipo de silencio que solo dura hasta que un niño se despierta. Noah, el mayor, tenía apenas 2 años. Adam, el menor, era todavía un bebé de 6 meses. Para Denise, las mañanas empezaban con pañales, biberones y juguetes por todo el suelo. Era una vida sencilla, pero era la vida que ella había elegido. Los vecinos recordaron después que ese día parecía completamente normal. Nada fuera de lo común, nadie escuchó discusiones, nadie vio movimientos extraños. La tranquilidad del vecindario parecía intacta. Sin embargo, en algún punto de esa mañana, alguien llegó al apartamento de Denise. Un hombre. Su nombre era Michael Lee King. Tenía 36 años y vivía relativamente cerca de la zona. Era un hombre con antecedentes por delitos menores y un historial problemático. Pero para Denise, en ese momento, era simplemente un desconocido. Lo que ocurrió dentro de ese apartamento sucedió en cuestión de minutos. King
logró entrar. Y en ese instante, la vida de Denise cambió por completo. Sus dos hijos estaban dentro del apartamento, uno de ellos en su cuna, el otro probablemente jugando en la sala. Denise entendió de inmediato que la prioridad era protegerlos. No sabemos exactamente qué palabras se dijeron, pero sabemos algo importante. Denise cooperó, no gritó, no intentó provocar una situación más peligrosa. Todo indica que intentó mantener la calma. En muchos casos como este, las víctimas toman decisiones en segundos, decisiones que no siempre se entienden desde fuera, pero que en ese momento tienen un único objetivo: sobrevivir. King obligó a Denise a salir del apartamento. La llevó hasta su vehículo, un automóvil verde. Los vecinos no notaron nada extraño en ese momento. El coche se marchó, y el vecindario siguió con su rutina diaria. Dentro del apartamento quedaron los dos niños, solos. Horas más tarde, un familiar llegó al lugar. Al entrar encontró una escena que inmediatamente despertó preocupación. Los niños estaban allí, pero Denise no. Su teléfono estaba, sus pertenencias estaban, pero ella había desaparecido. La familia reaccionó rápido. Se hicieron llamadas, primero a Nathan, luego a otros familiares. Nadie sabía dónde estaba Denise. Nathan abandonó el trabajo inmediatamente. Mientras conducía de regreso a casa, probablemente pensaba en todas las posibilidades. Tal vez había salido a comprar algo. Tal vez estaba con un vecino. Tal vez su teléfono no tenía batería. Pero al llegar al apartamento, la sensación fue diferente. Algo no estaba bien. Nada estaba desordenado. Pero había un vacío imposible de ignorar. Denise jamás habría dejado a sus hijos solos. Jamás. Ese simple hecho encendió todas las alarmas. Nathan llamó a la policía. La desaparición fue reportada rápidamente. Para ese momento ya eran cerca de las 6 de la tarde. Las autoridades del condado de Sarasota comenzaron a recopilar información. ¿Quién había visto a Denise por última vez? ¿Había recibido visitas? ¿Había salido del apartamento? Los vecinos empezaron a hablar con los investigadores. Uno de ellos recordó haber visto un automóvil verde en el área esa mañana. Otro dijo haber visto a un hombre desconocido caminando por la zona días antes. Pero nada era todavía claro. Mientras tanto, en algún lugar de Northport, Denise seguía con vida. En ese momento, ella estaba en el asiento de un automóvil, con el hombre que la había retenido conduciendo. Y fue durante ese trayecto cuando ocurrió algo extraordinario, algo que demostraría el increíble coraje de Denise. En algún momento del viaje, Denise consiguió acceder al teléfono del agresor. No sabemos exactamente cómo lo logró. Tal vez el teléfono estaba en el asiento. Tal vez cayó al suelo. Tal vez el hombre no estaba prestando atención. Pero Denise vio una oportunidad y la tomó. Con extremo cuidado, marcó 3 números. 9, 1. 1. Al otro lado de la línea, una operadora respondió. Denise sabía que no podía hablar libremente. El hombre estaba a su lado. Así que hizo algo increíblemente inteligente. Comenzó a hablar como si estuviera teniendo una conversación normal con él, pero cada frase tenía un propósito, cada palabra era una pista, cada silencio también. Durante varios minutos, Denise intentó transmitir información. Su nombre, referencias de calles, la ciudad. Intentó explicar lo que estaba ocurriendo sin que el hombre lo notara. Era una situación extremadamente peligrosa, porque si él descubría lo que estaba haciendo, las consecuencias podían ser inmediatas. Sin embargo, Denise continuó. Sabía que esa llamada podía ser su única oportunidad. Mientras tanto, al otro lado de la línea, la operadora escuchaba. Escuchaba una conversación confusa,
fragmentos de frases, momentos de silencio. Intentaba entender lo que estaba ocurriendo, pero lo que sucedería después terminaría convirtiendo esta llamada en una de las más analizadas en la historia del sistema de emergencias estadounidense. Porque mientras Denise luchaba por dejar pistas, varias personas en la ciudad estaban a punto de ver algo que cambiaría todo. Mientras el automóvil avanzaba por las calles de Northport, dentro del vehículo se desarrollaba una escena silenciosa y peligrosa. Denise Amber Lee estaba sentada en el asiento del pasajero. A su lado, Michael Lee King conducía. Desde fuera, cualquiera que hubiera visto ese coche habría pensado que se trataba de una pareja teniendo una conversación común. Pero dentro del vehículo estaba ocurriendo algo completamente distinto. En algún momento del trayecto, Denise había logrado marcar el número de emergencias. La llamada estaba activa. Al otro lado de la línea, una operadora del sistema 911 escuchaba. Pero Denise no podía hablar de forma directa. El hombre que la había retenido estaba allí mismo, a pocos centímetros. Por eso tuvo que improvisar. Cada frase que decía parecía dirigida a él, pero en realidad estaba llena de pequeñas señales. Intentaba mencionar nombres. Intentaba decir su propio nombre. Intentaba hacer referencia a lugares. Era una forma desesperada de comunicar lo que estaba pasando sin provocar sospechas. Durante varios minutos, la llamada continuó. Hubo momentos de silencio. Hubo palabras difíciles de entender, pero lo que sí era claro era la tensión en la voz de Denise. No era una conversación normal, era alguien tratando de sobrevivir. Mientras eso ocurría dentro del coche, algo importante estaba a punto de suceder afuera. Un hombre llamado Robert Wolf conducía por la zona cuando notó algo extraño. Vio un vehículo detenido, y dentro del automóvil parecía haber una mujer en una situación incómoda. Algo en su comportamiento llamó la atención de Wolf. La mujer parecía inquieta. No parecía una discusión normal entre dos personas. Parecía algo diferente. Wolf decidió seguir el automóvil a cierta distancia. Durante varios minutos mantuvo el vehículo a la vista. Mientras conducía, tomó una decisión importante. Marcó al 911. Cuando la operadora respondió, Wolf explicó lo que estaba viendo. Describió el automóvil, describió a la mujer. Dijo que parecía estar pidiendo ayuda. Incluso proporcionó detalles de las calles por donde el vehículo estaba circulando. Era información valiosa, información en tiempo real. Mientras Wolf seguía al automóvil, intentaba mantenerse a una distancia prudente. No quería provocar una reacción peligrosa del conductor, pero quería asegurarse de que las autoridades pudieran localizar ese coche. Durante varios minutos continuó dando indicaciones. Calles, intersecciones, direcciones aproximadas. Mientras tanto, dentro del vehículo, Denise seguía intentando comunicarse a través de la llamada que había iniciado. 2 llamadas distintas. 2 personas tratando de alertar al sistema de emergencias. 2 oportunidades de intervención. Pero en ese momento, ninguna de esas piezas estaba siendo conectada. Los operadores recibían información fragmentada, conversaciones difíciles de interpretar, y la situación se volvía cada vez más confusa. En algún punto del trayecto, Robert Wolf perdió de vista el automóvil. El coche desapareció entre las calles del vecindario. Wolf continuó en la línea con la operadora por unos minutos más, intentando recordar exactamente hacia dónde se había dirigido. Después de eso, la comunicación terminó. Para Wolf, aquella situación había sido inquietante, pero no imaginaba hasta qué punto lo que había presenciado estaba relacionado con una desaparición que ya comenzaba a preocupar a toda una familia. Mientras tanto, la llamada que Denise había iniciado también llegó a su fin.
No porque ella quisiera, sino porque la oportunidad había desaparecido. Y con ella, posiblemente, la única ventana de ayuda que tenía en ese momento. Las horas continuaron avanzando. En el apartamento de Northport, la familia de Denise seguía esperando respuestas. Nathan estaba con los investigadores, intentando explicar cada detalle del día, intentando recordar cualquier cosa que pudiera ayudar. Pero aún no sabían lo que estaba ocurriendo realmente. A medida que la noche se acercaba, la preocupación se transformaba en algo más profundo. Una sensación difícil de describir. La intuición de que algo muy grave estaba pasando. Mientras tanto, en algún lugar de Northport, Michael Lee King seguía conduciendo, y Denise Amber Lee seguía intentando encontrar una manera de sobrevivir. Pero lo que estaba ocurriendo dentro de los centros de emergencia esa tarde sería analizado durante años, porque con el paso del tiempo los investigadores descubrirían que varias oportunidades de localizar ese automóvil habían existido. Oportunidades que por diferentes razones no terminaron convirtiéndose en una intervención inmediata. Y cuando finalmente las autoridades lograron reconstruir la secuencia completa de llamadas, la historia revelaría una cadena de momentos críticos. Momentos en los que unos pocos minutos podían haber cambiado todo. Mientras la tarde avanzaba en Northport, la desaparición de Denise Amber Lee comenzaba a tomar una dimensión mucho más seria. Para su familia ya no se trataba de una simple ausencia. Habían pasado horas y Denise no había regresado. Los investigadores empezaron a reconstruir cuidadosamente lo que había ocurrido desde la mañana. Cada llamada, cada testimonio, cada pequeño detalle. Fue entonces cuando apareció la primera pieza clave. Una llamada al sistema 911, una llamada que había sido registrada durante la tarde. Cuando los investigadores comenzaron a escucharla, comprendieron rápidamente que no era una llamada común. La voz de una mujer se escuchaba en la grabación. Era Denise. La conversación no era directa. Parecía fragmentada, como si estuviera hablando con alguien más. Pero para los investigadores, algo quedó claro desde el principio. Denise estaba intentando comunicar que estaba en peligro. En la grabación se escuchaban pausas, momentos de tensión, intentos de mencionar información. Era evidente que estaba tratando de transmitir pistas sin alertar al hombre que estaba con ella. La llamada duró varios minutos, tiempo suficiente para comprender que Denise estaba luchando por encontrar una salida. Para los investigadores, escuchar esa grabación fue profundamente impactante, porque mostraba algo muy claro. Denise estaba intentando sobrevivir y estaba intentando ayudar a quienes podían encontrarla, pero esa no fue la única llamada registrada ese día. Durante la revisión del sistema de emergencias, apareció otro registro, la llamada de Robert Wolf, el hombre que había seguido el automóvil. Su testimonio aportaba algo extremadamente importante. Había visto el vehículo. Había seguido el coche durante varios minutos. Había informado a los operadores sobre la ubicación aproximada. Había descrito la situación de la mujer. Era una oportunidad real para intervenir. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a analizar lo ocurrido dentro del sistema de emergencias ese día, surgieron preguntas difíciles. ¿Por qué esa información no había generado una respuesta inmediata? ¿Por qué no se había enviado una unidad policial hacia el área donde el automóvil había sido visto? Las respuestas no eran simples. El sistema de emergencias recibe miles de llamadas. Los operadores deben interpretar información incompleta en cuestión de segundos. A veces, las situaciones parecen confusas, pero en este caso, la combinación de llamadas mostraba algo preocupante. Había varias señales, varias advertencias, varias oportunidades de actuar.
Con el paso de las horas, la policía comenzó a identificar al hombre que podía estar relacionado con el vehículo. Michael Lee King, un hombre que vivía en la zona. Cuando los investigadores localizaron su dirección, decidieron acercarse al lugar. Pero antes de llegar allí, ocurrió algo más. Una persona encontró algo en una zona cercana, un área con vegetación relativamente apartada. Era un lugar donde no solía haber mucho movimiento, y allí fue encontrada Denise Amber Lee. La noticia se propagó rápidamente entre los equipos de emergencia. Los investigadores llegaron al lugar. La escena confirmó lo que nadie quería aceptar. Denise había perdido la vida. La joven madre de 2 niños pequeños ya no estaba. La investigación cambió de inmediato. Ahora no se trataba solo de encontrar a una persona desaparecida. Se trataba de entender exactamente qué había ocurrido y de localizar al responsable. La policía actuó con rapidez. Las pistas ya apuntaban hacia Michael Lee King. Cuando los agentes llegaron a su vivienda, lo encontraron allí. Fue detenido y llevado a interrogatorio. Durante las horas siguientes, los investigadores reconstruyeron cada momento del día. Las llamadas al 911, el testimonio del testigo que había seguido el automóvil, la desaparición desde el apartamento. Todas las piezas empezaron a encajar. El caso comenzó a tomar forma. Pero para la familia de Denise, nada de eso podía cambiar lo que había ocurrido. Nathan Lee recibió la noticia que ningún esposo espera escuchar. La madre de sus hijos había sido encontrada, y ya no estaba con vida. Sus 2 hijos crecerían sin ella, una pérdida que ninguna explicación podía aliviar. Con el paso de los días, el caso generó una enorme atención pública. Muchas personas comenzaron a escuchar la grabación de la llamada al 911. Y al hacerlo, surgieron preguntas difíciles. Preguntas sobre los protocolos, sobre la comunicación entre centros de emergencia, sobre las decisiones que se toman en situaciones críticas, porque cuando las autoridades reconstruyeron toda la secuencia de eventos, algo quedó claro. Había habido momentos en los que una intervención rápida podría haber sido posible. Momentos en los que el resultado podría haber sido diferente. Esa realidad generó un debate profundo en todo el país, un debate sobre cómo funcionan los sistemas de emergencia y sobre lo que puede ocurrir cuando la información no se conecta a tiempo. Antes de continuar con el final de esta historia, vale la pena detenerse un momento, pensar en lo que ocurrió. Pensar en la valentía de Denise y en las decisiones que se toman en situaciones críticas. Si crees que algo así nunca debería volver a pasar, escribe "nunca más" en los comentarios, porque esta historia no trata solo de un crimen, también trata de las lecciones que pueden salvar vidas en el futuro. Después del hallazgo de Denise Amber Lee, la investigación avanzó con rapidez. Los detectives ya tenían un nombre: Michael Lee King, el hombre que había sido visto conduciendo el automóvil en el que Denise había sido retenida. Las autoridades reunieron las pruebas que habían surgido durante las horas anteriores: testimonios, registros de llamadas, movimientos del vehículo. Todo apuntaba hacia él. Cuando los investigadores lo interrogaron, las piezas comenzaron a encajar con mayor claridad. La cronología de los hechos empezó a reconstruirse paso a paso. Aquella mañana del 17 de enero de 2008, King había llegado al apartamento donde Denise vivía con su familia. Lo que ocurrió dentro de la vivienda sucedió rápidamente. Denise fue obligada a salir del lugar y subir al automóvil. Sus 2 hijos quedaron en el apartamento. Afortunadamente, ninguno de ellos sufrió daño físico, pero la vida de su madre ya había sido alterada de manera irreversible. Durante el trayecto por Northport, Denise logró hacer algo extraordinario. Utilizó el teléfono del agresor para llamar al 911, una acción que requería sangre fría,
valentía y una increíble capacidad para pensar bajo presión. Durante esa llamada intentó dar señales, intentó mencionar su nombre, intentó indicar que estaba siendo retenida. Era una mujer joven tratando de encontrar ayuda en medio de una situación extremadamente peligrosa. Mientras tanto, un testigo que había observado el automóvil también decidió intervenir. Robert Wolf siguió el vehículo y llamó al sistema de emergencias para informar lo que estaba viendo. 2 llamadas distintas, 2 intentos de alerta, 2 oportunidades para localizar el vehículo. Con el paso del tiempo, los investigadores analizaron cuidadosamente cómo había funcionado el sistema de emergencias durante esas horas. Las grabaciones fueron escuchadas una y otra vez. Los tiempos fueron revisados. Las comunicaciones entre operadores fueron evaluadas. El análisis reveló algo que generó una enorme discusión pública. La información recibida por el sistema de emergencias no había sido coordinada de la forma más efectiva. Las llamadas habían llegado a distintos centros. Los operadores recibieron fragmentos de información que no siempre fueron conectados entre sí. Esa desconexión entre datos impidió que se enviara una respuesta policial inmediata hacia el vehículo. Para la familia de Denise, ese descubrimiento fue profundamente doloroso. No solo habían perdido a una hija, una esposa y una madre, también enfrentaban la realidad de que hubo momentos en los que una intervención más rápida podría haber cambiado el desenlace. El caso generó un debate nacional sobre los protocolos de los centros de emergencia. Especialistas en seguridad pública comenzaron a revisar cómo se procesan las llamadas al 911, cómo se comparten los datos entre diferentes operadores y cómo se toman decisiones cuando la información es incompleta. A partir de ese debate surgieron cambios importantes. Uno de ellos fue una legislación conocida como la Ley Denise-Amberly. Esta ley fue diseñada para mejorar el entrenamiento de los operadores del sistema de emergencias. Su objetivo era asegurar que las llamadas relacionadas con situaciones de peligro extremo recibieran una respuesta más rápida y coordinada. El caso de Denise también dejó otra marca profunda. Su historia comenzó a ser utilizada como ejemplo en programas de capacitación para operadores de emergencia, para recordar que detrás de cada llamada hay una persona que puede estar viviendo el momento más difícil de su vida. Mientras tanto, el proceso judicial contra Michael Lee King avanzó. Las pruebas presentadas en el tribunal fueron contundentes. El testimonio de los investigadores, los registros telefónicos, las evidencias recolectadas durante la investigación. Todo condujo a un veredicto claro. King fue declarado culpable y el tribunal impuso la pena máxima prevista por la ley en ese estado. Para la familia de Denise, ninguna sentencia podía devolver lo que habían perdido. Nathan Lee tuvo que continuar criando a sus 2 hijos, explicarles algún día quién había sido su madre y contarles la historia de una mujer que, incluso en el momento más peligroso de su vida, pensó con claridad y trató de luchar por regresar con ellos. Con el paso de los años, muchas personas han escuchado la grabación de aquella llamada al 911. Una llamada que hoy se estudia en academias de policía y centros de entrenamiento de emergencias, no como un simple registro de un crimen, sino como una lección sobre valentía, una lección sobre responsabilidad y una lección sobre lo importante que puede ser cada segundo cuando alguien pide ayuda. Denise Amberly tenía solo 21 años. Era una madre joven, una esposa, una hija, una mujer que soñaba con ver crecer a sus hijos. Su historia no debe ser recordada únicamente por la tragedia, también debe ser recordada por el coraje que mostró, por su capacidad de pensar con claridad en medio del peligro,
y por las reformas que surgieron después de lo ocurrido. Reformas que buscan evitar que una llamada de ayuda vuelva a perderse entre silencios y confusión. Porque cada llamada al sistema de emergencias representa algo más que una voz en una línea telefónica. Representa una vida. Aquí no solo contamos crímenes, alertamos a las personas.